pues habías dicho que te habían quedado algunos comentarios pendientes sobre el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, pues te escucho. Bueno, es que, pues aunque tardé un poco en esta primera parte que grabamos, yo creo que hay que detallar algunos asuntos. Tú me preguntaste al final que qué había pasado con aquel precandidato que fue Alfonso Corona del Rosal. Yo te dije que se había retirado a su natal Hidalgo, él era de Izmiquilpan, pero realmente él tal vez ya no siguió participando en la vida pública, pero en cambio sí le dieron la senaduría a uno de sus hijos, a Germán Corona del Rosal. Obviamente no destacó, pero fue senador por 6 años, como que fue un premio de consolación. Y la verdad es que la vida política de Corona del Rosal fue una vida que incluyó una carrera militar muy extensa. Fue jefe de la primera zona militar, que eso es muy importante porque es una de las zonas más importantes que está en la Ciudad de México. Y además de eso, pues hay quien lo vinculó con Manuel Díaz Escobar, un militar que se le consideró como jefe de los halcones. Y los estudios e investigaciones que realizaron algunos historiadores también relacionaban a este Díaz Escobar con Carlos Bermúdez. Bueno, ¿quién era Carlos Bermúdez? Carlos Bermúdez llegó a ser jefe del Estado Mayor Presidencial de Miguel de la Madrid. Es decir, la relación del grupo de Corona del Rosal y de los militares cardenistas era muy amplia. Y no sé si te acuerdas en la película Roma. Justo te iba a preguntar, oye, es hace poco tiempo relativamente, sí, una película Roma, ¿no? Que tenía que ver con ese tema. Sí, donde sale esta artista Yalitza Aparicio. Aparicio, exactamente. Ya ves que hay una parte donde están entrenando unos muchachos, sí, que van a ser los que van a fungir como golpeadores en el movimiento del 10 de junio de 1971. Una de las secuelas que surgieron después de 1968 fueron una serie de movimientos, pero que terminaron con una golpiza en la que también hubo muertos en la calle de San Cosme, como se llamaba antes, la calle de la Ribera de San Cosme, cerca precisamente del Instituto Politécnico Nacional de Santo Tomás, donde iba a partir una manifestación, y de pronto aparece un grupo de golpeadores profesionales que se denominaron halcones. Pues estos halcones, este cuerpo de halcones, ya existía desde la regencia, es decir, desde la jefatura de gobierno de Corona del Rosal. Entonces, ese grupo paramilitar que estaba entrenado para golpear manifestaciones y disturbios, formaba parte de la estructura del general Corona del Rosal. O sea que aquí, para el lado que te movieras, realmente tanto de gobernación, a través de Gutiérrez Barrios, o del lado de el general Corona del Rosal, los métodos eran métodos de confrontación en los que dejaron a los estudiantes en medio. Yo he estado leyendo mucho de que fue un movimiento de la libertad de los jóvenes que transformó el sistema político, pero no es cierto. No es cierto, eso no es cierto. Se le dio oportunidad a los jóvenes que participaron como agentes, sobre todo en el Echevarriato, como agentes de la Secretaría de Gobernación, ocuparon puestos. Por ejemplo, Fidel Herrera, que fue líder juvenil en la Universidad Veracruzana y que se reportaba con la gente que fue entonces subsecretario de Gobernación, llegó a ser gobernador de Veracruz. Pues fue líder juvenil del PRI y le pagaron al fin del tiempo con ser gobernador de Veracruz. Y Murat, como decía, lo hicieron gobernador de Oaxaca, y su hijo fue recientemente con Peña Nieto gobernador. Beatriz Paredes,
que tenía una agitación limitada, fue gobernadora del estado de Tlaxcala. Y así hay varios que cobraron de esa manera. El sistema les pagó, o sea, no hubo una transformación. Fue una forma de cooptar jóvenes que actuaron bajo un sistema de espionaje. Ayer comentamos el asunto de Rosaluz Alegría, pero creo que mucha gente de tu generación y generaciones recientes desconocen la trayectoria de esta señora que se decía doctora Rosaluz Alegría. Ella fue secretaria de Turismo con López Portillo, que por cierto fue una dama que acompañó a López Portillo como pareja, no formal, y había sido nuera de Luis Echeverría, casada con uno de sus hijos. Ella incluso pensaba que podía llegar a la presidencia de la República, que le estaban construyendo un camino hacia la presidencia de la República. Y fue tal su disgusto que parece ser que tuvo hasta problemas psiquiátricos posteriormente. Pero todos ellos fueron personajes relevantes del movimiento 68. De ninguna manera representaron un pensamiento. No hay un escrito que valga la pena de sus liderazgos. No hay un planteamiento teórico del sistema político mexicano. No hay una exposición filosófica respecto de la juventud. Simplemente se siguieron los mismos cánones que se habían seguido durante el sistema mexicano, sobre todo en el gran esquema de la Guerra Fría. Entonces, el movimiento 68 no representó ningún cambio. Lo único que generó fue una manipulación de los jóvenes y que no hubiera culpables. Como todos los movimientos, resultaron impunes los que generaron ese movimiento. Gutiérrez Barrios continuó con su carrera ascendente, fue subsecretario de Gobernación y posteriormente llegó a ser secretario de Gobernación con Salinas de Gortari. Antes había sido con Miguel de la Madrid gobernador de Veracruz. Entonces la gente realmente ocupó puestos, pero eran los del mismo sistema. No hubo gente nueva, sino los que actuaron en doble juego. Esos fueron los que salieron beneficiados. Obviamente que el diazordacismo fue fustigado como muchos casos de la historia de México que aparecen como villanos, como culpables, pero sin juicio. Lo hicieron embajador de España, y finalmente él ya no estuvo a gusto Díaz Ordaz y se regresó. Un amigo mío, Héctor Moctezuma, le increpó una vez en una entrevista y le dijo: muchachito, si yo no hubiera actuado así, usted no estaría aquí. Nunca se le quitó lo autoritario a Díaz Ordaz. Exactamente, porque esa era la corriente de Maximino, que era un hombre muy arbitrario. Entonces, el movimiento 68 no significó más que la incorporación de personas con una verborrea izquierdista, con un reduccionismo del análisis marxista, haciendo a un lado otro tipo de análisis, y entonces las universidades de México pues se llenaron de ese tipo de líderes y llegaron a dominar las facultades de ciencias políticas, de economía, en la UNAM, y así sucesivamente de otros centros de estudio, y se redujo el conocimiento político, el conocimiento social, el conocimiento económico a las tesis superficiales dentro de lo simplón que es el reduccionismo del análisis marxista, donde simplemente es una lucha de pobres contra ricos, donde los pobres les tienen que quitar todo y hasta la vida si es necesario a las gentes que son empresarios que tienen las fuentes de trabajo. Así de simple se concentró el conocimiento, y tenemos unas generaciones que, como es el caso de los últimos 7 años, donde está un López Obrador que estuvo trabajando para
el maestro González Pedrero, que fue una de las vacas sagradas de ciencias políticas y que le ayudaron a pasar los exámenes con su cuñado, el Chelelo Beltrán, y tenemos todo ese tipo de gente improvisada que ha llegado a ocupar los puestos y donde nuestro país pues ha estado sufriendo. Así que hablar del movimiento 68 como una transformación positiva no fue. Claro. Eso es lo que yo quiero decir. Lamentablemente, los que murieron no supieron ni por qué ni para qué, quedaron envueltos en una pugna egoísta de poder que buscaba un escenario mayor y obviamente que ahí entraron también intereses de Cuba y de los comunistas y intereses también de otras agencias donde esta pugna se extendió, pero que no tuvo ningún beneficio práctico para México. Y pues son de esas historias que han ocupado pues el pensamiento de la gente, pero nunca les ha quedado claro. Y yo en algunos comentarios o conferencias que he hecho les he tratado de explicar que no es exactamente como se piensa, que no fue una lucha de ninguna libertad. Obviamente que se puede decir que uno de los recursos que se tomaron en aquel entonces fue ampliar el voto de los jóvenes a los 18 años, se concedió la ciudadanía de los mexicanos a los 18 años, pero eso no era ningún planteamiento del que justificara exactamente del pliego petitorio, no, fue una cosa que obviamente lo que trataban es que todos los jóvenes que trabajaron en la doble pista, sirviendo al gobierno y espiando a sus compañeros y agitándolos a la vez, un juego muy, muy vergonzante, todos ellos pues querían puestos y muchos fueron diputados, y hay una lista por ahí que cualquier día de estos la podemos dar a conocer, de gente que sigue participando, siguen en la ubre del gobierno y hacen presunción de que fue un movimiento histórico de trascendencia, y lamentablemente el pueblo desinformado les hacemos el juego. Oye, te iba a decir desde hace un rato que traes ahí un emblema. Sí, ¿De qué se trata ese emblema? Bueno, pues el mes de octubre es considerado por la Organización de la Salud Mundial, de la OMS, como el mes contra la prevención del cáncer de mama. Entonces pues hay que apoyar esta causa porque pues es una de las principales muertes a nivel mundial, el cáncer de mama en las mujeres. Pues muy bien, yo creo que con esto tenemos algún tipo de las preguntas que nos hacía el auditorio y que quedaron pendientes para precisar, y pues estamos abiertos todavía, si es necesario, a ampliar más información, pero creo que con esto nos da una idea más o menos pues de cómo estuvo ese movimiento, y qué lamentable es que se considere un gran movimiento cuando fue un mecanismo de división, una vez más, de los mexicanos, urdido en la cima del poder. Pues sí. Hasta luego, muchos saludos.